Y bueno, para ser interesante en el programa, de repente tengo la posibilidad de ponerme en contacto con gente que ha hecho algo interesante. Ya he tenido aquí en el programa gente de mucho renombre, gente como Dan Barker, gente como Richard Dawkins, ¿sí? Martín Bonfil Olivera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión, hace algunos meses tuvimos contacto con, ahora sí que quisiera llamarle mi amigo, que no tenemos mucho contacto, la verdad he platicado con él un par de veces, pero bueno, quiero decirle que es mi amigo Juan Pablo Brand. Sí, aquí tengo, me hizo favor de llegar un excerpt de un libro que él escribió y ahorita le voy a preguntar por qué escribió este libro, porque realmente no me lo deja ver muy claro en lo que es en su prefacio. O sea, él lo dice porque está un poquito harto de lo que es haber visto toda esta evolución del cristianismo en Latinoamérica. Segundo, también que no hay mucho material de este tipo de libros en nuestro idioma, ¿sí? Nosotros los que tenemos acceso a material, podemos consumir material en inglés principalmente, hemos visto que pues hay muchísimo material. ¿Qué nos daríamos por ese tipo de libros verlos en un Sambos? Sí, ya hice el comercial, ¿no? O en un Vips. O sea, al alcance de todo el mundo. Alguna vez se los comenté, y bueno, antes se me olvidé, el libro se llama Sin creer creyendo, de Dios, Cristo y otros mitos, ¿sí? El autor es Juan Pablo Brand, que ahorita lo voy a meter al aire, pero yo alguna vez se los comenté que quisiera ver este tipo de libros al alcance, porque la información, la disonancia cognitiva que daría este tipo de información al alcance, sí, es lo que permite también que la gente despierte un poquito de su letargo, y que es muy fácil creer lo mismo cuando todos lo creen, ¿sí? Es muy fácil creer algo cuando todo el mundo lo cree, o me da la apariencia que todo el mundo lo cree, ¿sí? Y yo recuerdo una ocasión cuando precisamente en un restaurante de estos, voy saliendo y veo un libro que se llamaba Respuestas al Ateo Mayor. Este era un pequeño libro como de 75, 80 páginas, que era una mini crítica al espejismo de Dios de Richard Dawkins. Lo más cagado es que estaba este pequeño libro de bolsillo que parecía así de autoayuda, que es que más se vende, ¿sí? Pero en ninguna parte puedes encontrar el material original que está criticando, muy conveniente. Es como de repente, voy a tener un debate con la persona que escribió este libro. Entonces, señor, usted escribió este libro, bla, 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 porque es un idiota, ¿verdad? Y del otro lado, una silla vacía. ¡Ah! ¡No me insulte, no me insulte! ¡Ah! Por eso, porque es un desgraciado, por eso escribió el libro, ¿verdad? O sea, es una estupidez. Y es por esto que, aunque sea un poquito, aunque sea mis 100, 200, 300 followers o lo que tenga en el programa, la gente que ve el programa y que lo puede compartir, pues le quiero dar un poquito de exposición al libro de Juan Pablo. Juan Pablo, te pido por favor que entres al aire, por favor, si quieres desmutear tu micrófono. Te agradezco mucho que estés aquí. Bienvenido, estás en Masa Crítica. Ya estás. ¿Estamos al aire? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Estamos. Okay. Entonces, a ver, Pablo, antes que nada, un gusto que estés aquí. Estamos en contacto contigo desde Ámsterdam. Por allá, ¿qué horas han de ser? ¿Como las 6 de la mañana? Son las 5:10 de la mañana. Ok. Estás un poquito desfasado tu video con tu audio, pero no importa. O sea, lo importante es que me imagino que todos se están viendo y les pido por favor que en el chat me digan si alguien no está viendo a Pablo. Entonces, Pablo, dinos de entrada por qué, lo que quiera decir de este libro, por qué, de dónde nació la idea, de dónde tuviste el tiempo para hacerlo, ¿sí? ¿Qué te impulsó más que nada? Y van a ser un poquito más así de preguntas después de que tú me vayas comentando tus vivencias, al irlo escribiendo y demás, porque si yo tengo por ahí un par de cosas que voy a hacerle de abogado del diablo. Muy bien. Sí, un par de detallitos, pero precisamente para esto estamos aquí. Coméntame. Okay. Bueno, la idea del libro empezó después de haberme empapado mucho acerca del espejismo de Dios y haber visto bastantes videos sobre Hitchens, Harris, todo este tipo de personajes del nuevo ateísmo. Y una de las emociones que eso despertó en mí es el darme cuenta que es un tipo de literatura o un tipo de información al cual realmente el latinoamericano promedio no tiene acceso. Y entonces parte de crear el libro fue crear más o menos un compendio tan completo como pudiera crearse
acerca de los conceptos que el nuevo ateísmo o que el ateísmo en general propone, y también que el pensamiento crítico propone. ¿Cómo fue que tuve tiempo para escribir el libro? Bueno, pues, ¿qué te dijera? Mi trabajo del día a día es de consultor empresarial y pues eso me da bastante flexibilidad. Así que, pues en todo rato libre decidí dedicarme a este proyecto. Fue un proyecto más o menos de 2 años, el cual terminó a principios de este año con un proceso profesional de edición y el libro fue publicado en Semana Santa del 2014. Perfecto. Pablo, por ejemplo, yo te quería preguntar también, ahora sí que también un poquito por error mío, ¿cuál es tu background? O sea, ¿tú eres mexicano? No, Eh, yo soy guatemalteco de origen Ujú. y vine a Holanda hace una década ya. Entonces tengo 10 años de vivir acá, de hecho soy oficialmente holandés y parte de lo que el libro comenta fue mi transición de creyente a no creyente. Siempre tuve cierto escepticismo, o sea, siempre mostré un poquito más de escepticismo del guatemalteco promedio, por así decirlo. Pero el llamarme ateo o el transicionar completamente al ateísmo fue un proceso que empezó al llegar acá y encontrarme en un entorno bastante distinto al que presenta Guatemala, ¿no? se te apareció esa ánima en pena, ¿no? Que se llama disonancia cognitiva, ¿no? Totalmente, así es. Y eso es un poquito lo que hablaba yo ahorita en el programa, o sea, de poner al alcance esta disonancia cognitiva de las personas. Yo hago un poquito con el programa, que es Ujú. lo que actualmente a mí da chance, ¿no? Yo también tengo el trabajo, o sea, esto no paga las cuentas ni por mucho, y sobre todo con los miles y miles de vistas que tengo, pues todavía no, pero trato de hacer un poquito, y yo me imagino que es un poco lo que quisiste hacer tú, ¿no? O sea, las vivencias Sí, que tú tienes, nada más que yo soy muy bruto para escribir, entonces yo lo hago con el programa y trato de hacerlo un poquito para acá. Algo que me llama la atención es, y aquí viene, vamos a ir del excerpt que me hiciste favor ujú, de mandarme. De hecho, aquí voy a hacer un pequeñito comercial, decirles a la gente que si quieren visiten sin creer creyendo, que es el .com, ¿cierto? ¿Cierto, Pablo? correcto. Ujú, www.sincreercreyendo.com, ¿sí? Y ahí lo que les pido es, pueden ver en un momento dado información sobre el libro, por qué lo escribió, pueden comprar el libro por $4 en Amazon, también por ahí se los pongo en cuanto tenga al final el video editado, pero hay www.sincreercreyendo.com, pueden descargar el libro y pues tener a la mano pues esta información que también a veces nos pasa mucho. Por ejemplo, a mí me pasa luego cuando llegan algunos testigos de Jehová, etcétera, ellos se pueden recomendar mucha literatura, pero es poca literatura en español accesible a ellos, que pues es muy complicado decirle, bueno, pues ok, yo te recibo un libro, pero pues yo te doy uno, ¿no? Y luego me dices, ¿no? ujú. Entonces, esa es una situación que se da. Entonces, tú me hiciste favor de mandarme un pequeño excerpt que traigo por aquí, Ujú. y pues, de las partes que he ido más o menos viendo y como que tú también lo tengas por ahí al excerpt, para ir tocando Sí. esos puntos básicos que tú consideras lo más importante del libro, Ujú, por qué es relevante, por qué crees que aporta algo. De entrada, aquí te voy a decir que, por ejemplo, tú me ves y me dices esto: el ateo es una persona sana, moral y con un propósito en la vida, disfruta de noches filosofando entre amigos, un hogar unido y estable, y se ofende frente a las injusticias. No tiene un vacío en el alma, sea lo que sea el alma. Y no sé a qué te quieres decir y ahorita me vas a explicar. ujú, Ha superado la necesidad de llenarle con sustancias artificiales y fantasiosas esta vida, ¿no? Que tiene. ujú. De entrada, yo te voy a decir, aquí le voy a hacer al abogado del diablo. Es realmente la única crítica fuerte que yo podría hacerte al libro, porque a lo largo del caminar también de que tú y yo, desde que me convertí, pues, como muchos años como católico, algo que yo he observado es que el ateísmo no es todo eso que tú dices. Eso estás describiendo tal vez a ti, tal vez a unos cuantos ateos que se ajustan a esas características. No. El ateo es alguien que no cree en dioses, nada más. Y en todos, ¿no? Decimos, bueno, no creo en ningún dios, porque todos son ateos de algo, ¿sí? De algún dios, ¿sí? Por ejemplo, el que cree en el hinduismo, pues pero no cree en muchos otros más, ¿sí? Ujú. Entonces, el ateo parece que podría solamente
el que no cree en Dios. Todo lo demás que tú describes son situaciones que pueden o no ajustarse a una persona en particular. El ateo que le gusta filosofar es un ateo filósofo. El ateo que le gusta, por ejemplo, un hogar unido y estable es un ateo fiel, etcétera, etcétera. Me parece que eso lo hemos visto y eso es algo que desde que lo vi me gustó y quise comentártelo. Ahí sí no estaría muy de acuerdo. Claro, sí, totalmente. A ver, algo pasó con este libro, como me imagino que sucede con todos, y es esta idea de que en el proceso de ir escribiendo el libro vas aprendiendo más y más al respecto del tema, ¿no? No sé si me escuchas, tu imagen se quedó así como congelada. Bueno, ¿Me ¿me escuchas? escuchas? Sí, Sí, te sí, te oigo escucho. bien. Ok, de acuerdo. No, te comentaba que parte del proceso de escribir un libro es ir aprendiendo uno mismo más sobre el tema. Irónicamente, el prefacio lo escribí al principio, obviamente, y más adelante me di cuenta precisamente de lo que tú dices, y lo incluí en la definición de lo que es un ateo. Un ateo es precisamente una persona pues que no cree en Dios y punto, no todo lo demás viene por añadidura. En ese sentido, cuando en un debate o en una conversación escuchas a una persona religiosa decir que el ateísmo no te trae esperanza o que el ateísmo no reemplaza los preceptos morales de la religión, en cierta forma tienen razón, porque el ateísmo es totalmente vacuo de contenido. No te da nada, ¿no? Es nada más una posición de no creencia, como dices tú. Así que definitivamente tomo tu punto. Creo que en el momento en el que escribí ese prefacio, estaba tratando de darle como un giro positivo a lo que un ateo puede ser. Pero definitivamente el ateísmo no trae consigo actitudes de ningún tipo. Y eso es algo que todos, me parece que lo vemos. Yo creo que parte de que uno, en algún momento uno se siente Superman. Yo se los he dicho, yo lo he comentado, que uno cuando se convierte como que, o sea, el simple hecho de ver el mundo con otra perspectiva, y más lo liberadora que eventualmente resulta, porque uno se da cuenta, chale, estoy de la chingada, yo no creo, me voy a alejar, ¿qué van a decir mis amigos, etcétera? Y uno empieza ese andar Así es. en entender que simplemente es un cambio de perspectiva, una forma nueva, y muchas veces es como quitarte una venda de los ojos, o sea, es Claro. una analogía que he visto mucho, pues uno siente, oye, pues esto es muy positivo, esto es muy bueno, etcétera, y cometemos tal vez ese error, ¿no?, de asignarle un cierto valor a lo que no lo hay, ¿no? Conforme Totalmente. pasa el tiempo, me parece que nos volvemos más abiertos y más sabios, me da esa impresión, y Sí, podemos a ver, entender eso. yo pienso que en cierta parte en cierta forma el error que uno comete al convertirse en ateo es como que en crear una combinación de ateísmo, humanismo, racionalismo, naturalismo y como que todas esas visiones del mundo se complementan, pero no son la misma cosa. Y entonces de repente las mezclamos así de forma no muy informada. Eh, y la otra cosa que aprendí, hablando de cosas que aprendí después de escribir el libro, fue que no puedes concluir que ser ateo te hace más sabio de ninguna forma. El ateísmo para mí, que tiene valor, es el que resulta como final o como parte de un proceso de aprender a pensar de forma crítica. Si tu ateísmo viene por delante de ese pensamiento crítico, entonces terminas adoptando, no sé, otro tipo de filosofía que tampoco no tiene ningún sentido. Y pudieras decir que existen ateos que son profundamente conspiranoicos no sé, supersticiosos en general, ¿no? Y ese es un ateísmo de poco valor. Al final lo que importa es el proceso de cómo llegas al ateísmo. Correcto, le acabas de dar al clavo, Pablo, y estamos exactamente en el mismo canal. Yo lo he dicho en otros programas, que por ejemplo yo ya más que ateo, me defino muchas veces como escéptico. ¿Por qué? Porque un escéptico, tarde que temprano,
terminará por aplicar ese escepticismo, espero, a lo sobrenatural y por ende muy probablemente terminará siendo ateo. Pero un ateo, como dice, si lleva por delante el ateísmo, ¿sí? como una especie de definición de vida, ¿sí? Puede caer en otras supersticiones. O sea, hablamos de la superstición religiosa, pero hay supersticiones como quiromancia, como la astrología y demás. Y es básicamente procesos que son paralelos al pensamiento mágico religioso, que lo que está faltando es escepticismo, es pensamiento crítico. Entonces, a mí me parece que esta idea que también se da mucho en redes sociales, aunque siento que ha venido a la baja, o sea, la verdad, el movimiento ateo y demás, al menos aquí con nosotros en México, en Latinoamérica, como que se ha ido enfriando en este último año y medio. No ha sido algo sencillo verlo, es difícil, porque esto también requiere tiempo y esfuerzo. Tú con la escritura del libro, con la producción de este libro, seguro te habrás dado cuenta, es demandante. Pero me parece que esa es la parte esencial de un ateísmo, es cómo llegaste a él. Porque uno puede ser ateo porque nunca conoció una cierta dogmática, una cierta epistemología, ¿sí? que basa a una religión determinada, y de repente pues resulta que te vienen, te lavan el coco tantito y te hace sentir en comunidad, en lo que tú quieras, y ¡pum!, ¿no? Te conviertes y sigues la madre. Y ese es simplemente un ateísmo que no está fundamentado, ¿sí? Claro. Un rechazo de las creencias sin evidencia. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece súper, súper padre que hayas tenido esta conclusión. No sé si lo mencionas en el libro porque en la parte que me diste no aparece. No, desafortunadamente fue... Sí, como te digo, son cosas que aprendí luego de la publicación del libro, ¿no? Y el libro, más que nada, fue tratar de reflejar muchos de los argumentos que proponen los religiosos y tratar de como de socavarles a través de ejemplos de la vida real, a través de argumento filosófico y a través de anécdotas que me han pasado a mí mismo. Pero tomando un paso atrás acerca del libro, si tú ves, empieza con cierto ataque a la cristiandad o al cristianismo latinoamericano como tal. Y creo que esa es una de las partes interesantes del libro, porque en parte trata como de sacar a la superficie cómo empezó el cristianismo en Latinoamérica. Y creo que es una historia extremadamente importante de recordar, ¿no? O sea, este no fue un Dios que se reveló a Latinoamérica, sino que pues vino un ejército, hizo pedazos a los indígenas y parte de ese ejército era como que agentes de conversión cristiana. Y a mí me parece en particular interesante porque nos ofrece un ejemplo históricamente documentado de cómo es que esa religión se transmite a poblaciones completas. Mientras que cuando hablamos de la historia de la conversión de Pablo en camino a Damasco o de la historia de cómo Constantino tuvo una revelación divina, son historias que van, pues, no sé, están muy lejos a nivel histórico y que no son comprobables. La historia de Latinoamérica sí es comprobable. Bueno, lo que ocurre aquí es esta idea de la revelación, ¿no? Dice, las decisiones son reveladas, estas religiones en particular. El detalle es que la revelación funciona para la persona o las personas a las que directamente se les da el mensaje, después ya es oída, ya es un relato que, bueno, lo sabemos que es muy fácil modificarlo, se modifica por per se, ¿no? Ahora, es esta idea que también toca tú aquí, ¿no? Que también toda la literatura que tenemos, bueno, la gran mayoría de la literatura que tenemos a la mano, principalmente en inglés, le falta tocar esa fibra sensible de Latinoamérica, ¿no? Cómo fue introducida la religión cristiana a lo que es América Latina, ¿no? Como dices, es por la espada, es una conquista, y este Dios se sentó, observó todo, sabía que iba a ocurrir la masacre por el conflicto mismo, por las enfermedades que trajeron los europeos, etcétera, etcétera, y se cruzó de brazos, ¿sí?
parecería que estuvo de acuerdo en que o sea, su conocimiento, su mensaje, si quieres llamarle así, fuera transmitido de esta manera, ¿no? Lo Así cual, es. si no por sí mismo en un asesino, en un genocida de alguna manera, porque si hubo comunidades que fueron arrasadas, Ujú. por lo menos en un cómplice. Y eso es Correcto. lo que muchas veces se deja de lado, ¿no? Ujú. Ahora, yo se los he dicho a veces en otros programas, ¿no? Nosotros conocemos y hablamos de cristianismo, que si tú estarás de acuerdo conmigo que probablemente debería llamarse paulinismo, ya se lo he comentado, porque el Ujú. de la ideal, el de la ideal idea, de la genial idea, perdón, de franquiciar, de expandir, fue de Pablo, ¿sí? O de Saulo, que sí tenemos una comprobación histórica mucho más, bueno, una comprobación histórica, ¿no? Que no tenemos del Jesús bíblico. Eh, y la razón es que en su momento Constantino lo convirtió en idioma, perdón, en religión oficial del imperio. ¿Sí? Y la influencia que tenía Roma en su momento y hasta nuestros días es lo que provoca que Occidente tenga pues, esta religión cristiana, ¿sí? Porque si no, a lo mejor serían zoroastrianos o serían, no sé, apolonistas, no sé, alguna otra de las tantas religiones que competían en ese caldero que era la Palestina del siglo I, ¿no? Ujú. Totalmente. Estamos de acuerdo. Bueno, a ver, por acá, después, pasando un poquito más adelante de eso, me sigue pareciendo de todos modos muy importante esto porque se les olvida, ¿no? Por ejemplo, una rápida analogía que me viene a la mente y lo he comentado en muchas ocasiones también, es que, por ejemplo, la gente en México dice, no celebres el Halloween porque es importado, mejor nuestras tradiciones. Perdóname, un chorro de cosas de Día de Muertos son importadas. Ujú. El dios al que veneras es importado. O sea, te aseguro que, a pesar de lo que digan los mormones, Claro. Jesús no vino a morir ni hizo un Sí. ministerio en América, ¿no? No, esa es Entonces, una de las partes más interesantes de todo esto, ¿no? Que de alguna manera el Dios de Israel y la historia de la tierra prometida y del pueblo escogido es de alguna forma como que traslapado hacia Latinoamérica y hasta la fecha no entiendo cómo, ¿no? O sea, eh, es obviamente un miticismo palestino del siglo primero que no tiene absolutamente nada que ver con Perú o Colombia o ninguno de los países latinoamericanos. No te escucho. dejé, dejé, Ahora sí. este, dejé muteado, porque pues, muteo el mic tantito cuando estás platicando tú. Eh, por acá después me dices, viene, me imagino, una parte donde tú, este, pues llevas un poquito de tu historia, ¿no? O sea, todo el mundo, yo creo que si pudiéramos escribir un libro, hablaríamos de nuestro caso en particular. Yo se los he platicado aquí en alguna ocasión. La verdad, lo mío es muy de hueva. Yo no creo que valdría la pena comentárselos en un libro, ¿no? La verdad, creo que tú, al menos con tu aventura europea, es un poco más interesante, ¿no? Pero aquí nos platicas un poquito de cómo, de tu parte católica, porque imagino que eres católico, Uh lo -huh. comentas. Tú fuiste ateo, ¿cuáles fueron tus aspectos de conversión? Por lo que yo entiendo, lo más importante para sí fue el conflicto de ideas, ¿no? Por lo que comentas aquí en tu libro es de que yo pude ver, de repente me inserté en una sociedad donde hay la madre, casi nadie es creyente, hay muchos descreídos y la gente se toma el tiempo para hacer obras de ayuda social, es esencialmente buena, tienen un buen nivel de vida, o sea, la ironía, ¿no? Donde todo el tiempo nos tienen con esta Así idea es. de la religión es lo que mantiene a la gente a raya, ¿sí? Esta idea de que la religión es una forma de que el hombre no sea sus pasiones, pero se nos olvida, ¿no? Y empezamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Eso para ti fue como que el impacto fue lo que te empezó a llevar o también te rodeaste de amistades que empezaste a ver eso, ¿no? Que es lo que ahora yo digo que tenemos también de alguna manera con el Internet. De repente te incrustas en la aldea global, o sea que yo le llamo al Internet la aldea global, Uh y -huh. tienes esta conversación con muchas ideas que de Claro. entrada primero me parecen extrañas, Uh -huh. y en tu caso fue más fuerte porque son ateos, ¿no? O son gente que no cree en lo mismo que tú. Por otra parte, yo llamo el simple hecho de tener contacto con lo que le creen los mormones y está de risa, ¿no? Y Uh -huh. ahorita ya te paso la palabra con esto que yo siempre digo, ¿no? Y se los digo, ¿por qué los cientólogos, por qué se creó la cientología? Pues Uh porque -huh. los mormones necesitaban a alguien de quien reírse. Sí, totalmente. A ver,
Bueno, sí, sí menciono el proceso de mi pérdida de fe, pero no invierto demasiado tiempo en eso, ¿no? Son 2 o 3 páginas de las 200 páginas que tiene el libro. Lo último que quería hacer era contar una historia personal, era nada más un pequeño pasaje, pero sí, gran parte de eso fue la disonancia cognitiva que te crea el rodearte de personas que tienen creencias básicas distintas a las tuyas y sin embargo operan perfectamente bien. Así que creo que sí valía la pena mencionarlo. Más importante que mi pérdida como tal de fe es el ataque a la que hago a la fe como tal. Y parte del análisis es compararla a cómo opera una estafa o cómo opera un estafador. Entonces, si ves el segmento que te mandé, pues Sí, así es. menciono bastantes puntos en los cuales pues la fe opera exactamente igual que una estafa. Entonces tiene bastantes principios, ¿no? Principio de distracción, aceptación de autoridad, actitud de manada, deshonestidad, engaño, necesidad, ambición y presión de tiempo. Y hago como una comparación como que uno a uno en cómo pues la religión utiliza todas esas tácticas o la fe se basa en todas esas tácticas para lograr su propósito. Sí, por ejemplo, yo hace algún par de años fui invitado a platicar, a dar una pequeña conferencia en esto que hace en la Universidad de Oxford, que se llama los Congresos de Ciencia y Religión. Ujú, Tratan de acercar supuestamente los magisterios que son la ciencia y la religión, ¿no? Que supuestamente pueden ujú, ser compatibles. ujú, Eh, Hay mucho que discutir acerca de esto, de si la religión y la ciencia son compatibles. Y yo hablaba un poquito en relación a esto, ¿no? Lo que utiliza, por ejemplo, la religión para supuestamente producir su conocimiento, porque finalmente se presenta como una alternativa a la ciencia, tiene que ujú. ser capaz de generar conocimiento, generar ideas, bueno, no ideas, ¿no? Porque finalmente las ideas las podemos generar todas, no, sino de generar básicamente conocimiento, repito, o sea, que es fehaciente. Ujú, Y, por ejemplo, esto me parece que nos trasladamos un poquito en esto cuando tú mencionas lo de la autoridad. Sí, y por aquí me parece que a ti tal vez podrías haber introducido un poquito esto. Esto donde dices tu presión de tiempo, así como el engaño, que es lo que ujú, utiliza la religión. Yo también puse esta idea de que es no solo la autoridad, sino la tradición y también, por ejemplo, la revelación, ¿sí? Que va de la mano con la autoridad. O sea, yo autoridad me fue revelada la verdad y ahora te ujú, la paso a ti, la tienes que aceptar, ¿no? ujú. Y yo hacía esta relación porque, como dices, como un estafador, la gente va y se deja engañar con gusto, ¿no? O sea, me truco y soy cómplice del mago, ¿no? Así Hablamos es. de un aspecto netamente, no quiero llamar psicológico, pero sí emocional. O Ujú, sea, hay un componente netamente emocional en el dogma religioso porque me gusta pensar que sea real, ¿sí? claro. Ahora, es un hecho que muchas personas no pueden distinguir. ¿Por qué? Porque han sido adoctrinados de pequeños y ni siquiera se les pasa por la cabeza que sea real. Pero es un hecho que como argumento muchas veces utilizan el aspecto emocional. Y a lo Ujú, que quiero llegar con esto es que como un estafador se saca un conejo de un sombrero, supuestamente nos hace creer que el conejo sale de la nada. ujú, Lo mismo ocurre con la religión, ¿no? Es un conejo del sombrero. No puedes sacar conocimiento de donde no lo hay. ujú, O sea, si yo mañana agarro y me pongo a escribir una historia donde son 3 niños que tienen 5 pies, 4 manos, flotan y no tienen cabeza, pues yo no tengo que hacer evidencia para decir que mi historia es real, ¿no? Yo puedo decirlo. claro. ¿Sí? La situación es que, bueno, puedo generar ideas, puedo poner palabras puedo poner palabras en un papel o hacer una película, ¿sí? Por ejemplo, con un guión, pero eso no quiere decir que sea real. La situación con esto es que utilizan las religiones este, este proceso de estafa, ¿sí? O sea, son iguales que los Ujú, estafadores, que los ilusionistas, sí. y nos gusta caer, ¿no? O sea, yo he mencionado en algunas partes del programa que esta idea de que la religión fue el tener pensamiento mágico parece ser una ventaja evolutiva, ¿no? Porque me permite sobrevivir. Sin Claro. embargo,
ya desarrollamos una cultura y demás, vemos que no es necesario y que resulta muchas veces dañino, ¿no? Sí, no, totalmente. A ver, tú mencionas el argumento de revelación. Y el argumento de revelación es casi por definición el argumento más infantil de todos, ¿no? Es el decir, un amigo mágico me lo dijo y por lo tanto así es. Eh, y respecto a ese tengo un segmento pequeñito en el cual lo critico y digo como por ejemplo en el Vaticano, en el último conclave que tuvieron para escoger un papa, el argumento de revelación nunca hubiera sido aceptado, por ejemplo. Entonces, si entra un cardenal una mañana y dice, bueno, me tienen que elegir a mí como sumo pontífice porque anoche Dios me reveló que yo soy el ganador, nadie se lo va a creer, obviamente, ¿no? Entonces, por definición, el argumento por revelación es el más infantil y el más patético de todos los argumentos. Ahora, el por qué la gente entra en el contrato tácito de creer en la fe es por conveniencia y por consuelo, obviamente, y porque les gusta creer las historias. Yo mismo cuando voy al cine suspendo mi pensamiento crítico para disfrutarme una película, ¿no? Pero eso no significa que no me ponga mi cerebro de regreso cuando salgo cuando salgo del show. Es este aspecto que dicen de que no abras tanto la mente que se te caiga el coco, ¿no? Claro. No abras tanto la cabeza que te salga la mente. Sí estoy de acuerdo con eso que dices. Es como esa segmentación, no sé cómo llamarle, de que la gente aplica un sano escepticismo en muchas cosas. O sea, como si yo llego y te digo, oye, güey, ¿qué crees? Tengo 1000 acciones de Microsoft, por ejemplo. Dame 10 millones de pesos, güey, y te los voy a multiplicar como, o sea, bueno, es un decir, ¿no? Dame 20,000 pesos, ¿no? Que es algo mucho más accesible para mucha gente y te voy a hacer millonario, güey. Oye, sí, ¿cómo las obtuviste? No te preocupes, güey, así va a funcionar. Y la gente, pues, o sea, en general, Claro. vamos a dar el promedio de la gente que sabe distinguir entre una estafa básica y algo más elaborado, pues me aseguro que me cuestionaría, bueno, ¿y cómo obtuviste la información? ¿De dónde sacaste las acciones? ¿Cómo son tantas? Pero este aspecto de adoctrinamiento y las características mismas de lo que promete y sobre qué habla la religión, atrofia esa capacidad crítica en ese momento. Así como la gente aplica un escepticismo cuando digo, pásale, no están pasando automóviles, no te, oye, pero oigo, no, yo te voy a poner una venda y tú pásale, la gente no se va a aventar a cruzar una calle sin fijarse a los dos lados, pero sin embargo eso se suspende cuando ocurre esto, ¿no? Sí, es como que se forma no sé, hay una parte de tu cerebro que queda como captada en un loop del cual no se puede salir. Y es parte de ese adoctrinamiento. Y parte de lo que trato de hacer en el libro es crear ejercicios de pensamiento que te obligan como a hacer cortocircuito en esas creencias. Entonces, por ejemplo, la idea de darte una máquina del tiempo y llevarte a la pasión de Cristo, ¿no? Y decir, bueno, ¿lo salvarías o no lo salvarías? Y dice, no lo puedo salvar porque es el plan de Dios. Pero ¿y no que es tu personaje favorito? ¿Acaso no lo amas? ¿Cómo lo vas a dejar morir de forma tan terrible, no? Y entonces confrontar con esas como incoherencias de la religión y empezar a tratar de hacer ese cortocircuito con ejemplos muy sencillos. Te menciono otro. Una amiga me decía el otro día que entre las 2 y las 4 de la madrugada es la hora en que las almas y los espíritus están más activos. Y entonces le pregunto yo, bueno, ¿y qué sucede cuando hay cambio entre el horario de invierno y el horario de verano, no? Entonces, ¿significa eso que los espíritus se ajustan y cuánto tiempo les lleva? Y preguntas de ese tipo, de tipo James Randi, ¿no? Que te hacen pensar, bueno, esto no tiene ningún sentido. Bueno, ahí la situación que ella te podría decir es que, no, o sea, es que ahí se cambia, o sea, ellos no se ajustan, no, ajustaste tú una hora lógica, que es la apreciación que tenemos finalmente del tiempo, pero ellos ahora se van a pasear de la 1 a las 5. Claro. Por ejemplo, hablando de eso, yo iría más allá, bueno, entonces, ¿y cómo se circunscriben al espacio en particular donde están ese uso horario? Porque en el otro lado, pues no, o sea, la Tierra gira y el otro lado es de día, ¿no? Entonces ahí no están activos. Así es. Ahora, por ejemplo, al ser incorpóreos y todo, yo siempre les he dicho, por ejemplo, cuando hablan de fantasmas y todo, bueno, ¿cómo es que se mantienen en un momento dado flotando
frente a uno, ¿no? Finalmente nos movemos a una velocidad endemoniada en el espacio y el movimiento también de rotación no es pendejo, entonces me aparezco, ¿verdad? O sea, no estoy anclado a nada, o sea, Sí, no. yo estoy sujeto a la ley de gravedad, o sea, al aspecto físico de mi atracción por el planeta y me muevo de manera inercial con ella. Y lo mismo en el espacio, pero tú te quedas en ese punto, ¿no? Por eso, por ejemplo, haciendo relación a esto, lo he dicho, ¿no? El concepto de la máquina del tiempo del Dr. Brown en Volver al Futuro es de poca madre, siempre y cuando la máquina no solo se transportaba en la cuarta dimensión del tiempo, sino también en una dimensión, o sea, en las 3 dimensiones que tenemos, ¿no? En posición. A ver, la máquina no solamente calculaba el año, el minuto, el segundo y dónde quería ir, la hora, sino también calculaba en qué lugar en el espacio estaba la Tierra. Claro, ¿sí? claro. No, se o sea, ya llegamos al... No hay nada, ¿no? Entonces, eso es algo que también me parece muy cagado cuando la gente me platica de fantasmas o de ese tipo de situaciones. Y y bueno, ahorita también aprovecho, por ejemplo, para hacer esta mención de algo que me comentó, me parece que es Mayerlink, que es muy buena gente. Espérame tantito. Sí, es Mayerlink, que me comentó de esta situación hubo ahorita leí la nota muy rápido, y como estoy teniendo, quiero platicar contigo y estoy también platicando para el auditorio, básicamente es, y de hecho aquí lo puedo compartir, es la parte de la noticia. Básicamente hubo un accidente en Colombia donde murieron más de 30 niños, ¿sí? Obviamente lo curioso de esto es no que hayan muerto los infantes, ni que el autobús se haya incendiado y demás, donde iban viajando, sino que venían de un servicio dominical. Ya. Entonces, pues esto es provocado por el pastor de la iglesia, porque el autobús no tenía la reglamentación, el chofer no tenía licencia, o sea, un chorro de cosas mal hechas. Y bueno, tienen esta tragedia y se mueren los niños. No, el detalle de esto es que así como tú lo dices, que justificas, por ejemplo, el plan de Dios, o sea, la gente justifica el plan de Dios, que ahí es donde viene también la paradoja del rezo, ¿no? O sea, ¿para qué chingos le rezas si está, no? Sí. O sea, es un oxímoron, o sea, cuando ves rezar, pero si es un plan de Dios, esto no sirve rezar, pero si sirve rezar, no hay plan, güey, porque lo puede cambiar, o sea, es una tontería. Pero, y da mucho. Pero, en este caso, como tú lo dices con este aspecto de una persona que pudiera viajar al año 33, o sea, por un momento vamos a pensar, están bien las fechas y todo está de poca madre, ¿no? Al año 33, aproximadamente, en la primera luna nueva, etcétera, está la Pascua y está un viernes. Pero bueno, está ahí, y entonces puedes salvar a Jesús, ¿no? Y evitar todo este desmadre del cristianismo, porque pues lo ves sufrir, ¿no? Pero dice, no, pues es el plan, o sea, es el plan de este Dios sadístico, cagado, que se convierte en él mismo para ofrecerse a él mismo, para matarse y sufrir mucho, mucho tiempo, un ratito, y después resucita para estar por toda la eternidad allá al lado de sí mismo. Entonces, pero la gente, somos humanos, y diría, bueno, me podría apiadar de él, ¿no? La gente lloró ahí, y en la pasión la gente lloraba, y decía pobrecito y todo, y tú teniendo el poder de salvarlo, la gente razona, no, es que pues es el plan de mi Dios, y entonces, pues no me tengo por qué compadecer de él, porque todo esto va a tener mucha alegría, ¿no? Y este caso es lo que les voy a mostrar, no sé si se alcance a ver, se los comparto aquí espérame tantito, me sigo equivocando si lo alcancen a ver, se encontró una Biblia a medio quemar, ¿sí? En esta tragedia del autobús. O sea, si iban a un servicio dominical, ¿cuántas Biblias sí se quemaron? Alguna tenía que quedar más o menos. El punto es lo que dice la gente acerca de esto. O sea, lo dice, me parece que es Steven Weinberg, lo he dicho muchas veces. En momentos dados tienes a la gente haciendo cosas buenas, porque es gente buena, y a gente mala haciendo cosas malas. Para que la gente piense o haga cosas malas y mierderas siendo buena, necesitas la religión. Claro. ¿Sí? Lo que ellos razonan es tremendo, la voluntad de Dios es perfecta. O sea, se mueren 30 niños, pero queda esto de la Biblia, y los comentarios que tiene la gente sobre esto es
Dios sabe por qué hace las cosas. La gloria sea para el Señor Jesús. Hay una acá, la palabra santa no se quemó totalmente, o sea, no mames. O sea, ¿cómo la gente se insensibiliza? Claro. O sea, Sí, o nada, sea, no hay nada que tenga un poder así. no, no, la pregunta sería, ¿qué tendría que hacer este Dios para convencerte de que no es benévolo, ¿no? Porque aparentemente si matar a 30 niños calcinados no es suficiente, pues la imaginación llega a su límite en buscar qué sería una buena razón para cambiar de opinión. Y el problema es que Dios es considerado bueno por definición, por fiat, en vez de evaluar sus acciones, por así decirlo, o crearse un criterio en base a las cosas buenas o malas que aparentemente causan. Exacto, exacto. Y aquí ya se me fue donde quedó, donde la dejé. Se me fue. Donde había dejado yo la pantalla porque me dicen que hay gente que no la acaba de ver. Entonces ojalá y la alcancen a ver. Exactamente, esto lo que me comentaba la persona que me lo dice es que la gente cómo se sensibiliza, y aquí es donde yo le dije y lo remití al dilema de Utifrón, o de Utipro en inglés, Claro. o griego, que seguramente tú estás al Sí, tanto de esto. lo menciono en la parte del argumentos de moralidad. Exactamente, o sea, donde tú tienes por un lado este Dios que dicta reglas y dice, lo bueno es bueno y esto es malo, ¿no? El problema es que dices, bueno, cuando ves este tipo de situaciones, dice, te pone a pensar que si tú piensas que tu Dios es lo que los dictámenes de este Dios o de los dioses son buenos porque los dice este Dios, entonces puedes justificar cualquier cosa, en este caso la muerte de 30 niños. Era el plan de Dios, era el plan de su Dios. Sí. Y la viene la otra, ¿no? O te hace pensar, bueno, si las cosas son buenas, pues entonces Dios también, o sea, las hace porque, las dictamina porque son buenas en sí mismas. Pero en este caso no necesitas a Dios para darte cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, entonces Claro. lo puedes hacer a un lado. Bueno, ¿sí? El problema es eso de la justificación. Sí, la justificación se hace, creo yo, por dos razones. Una es porque, por definición, como te digo, Dios tiene que ser bueno, o sea que no puedes cambiar de opinión al respecto, y entonces tienes que justificarlo. Pero yendo más al fondo de por qué es que se justifica ese tipo de acciones, tengo una sección, si quieres te la leo así rapidito, donde digo, ¿por qué se adora al tirano? Y mi tesis al respecto es que el ser humano tiende a temerle a la libertad y busca figuras fuertes y despóticas que le muestren cuál es la dirección correcta. Un seguidor por naturaleza, una oveja en busca de buen pastor, pero que está dispuesta a aceptar uno malo en vez de no tener ninguno. Velero que prefiere un viento devastador a la alternativa de flotar a la deriva. Y creo que Hume en su historia natural de la religión lo expone bastante mejor que yo. Sí, la situación es esta donde, como yo lo he dicho también eh, en algunas ocasiones, es como la necesidad de una respuesta, la que sea, me hace dejar de lado a lo mejor una respuesta que puede ser comprobable, ¿no? O sea, yo lo que necesito es una respuesta, cuando muchas veces podemos decir, sabes que no la tenemos, pero eso no significa que no la vamos a encontrar o que no vamos a saber algo mejor en el futuro, ¿sí? De lo que sabemos ahora. Y de ahí vienen esos muchos argumentos que enarbolan los creyentes. Y bueno, tú también tienes una serie una serie de secciones con argumentos, ¿no? Y aquí, y tú lo mencionas, pero clarito, ¿no? Es esa parte donde nosotros decimos, bueno, si no lo sé, ¿sí? Puedo esperar a saberlo, a conformarme con cualquier respuesta, ¿no? Recibirla de alguien. Nos gusta, la mayoría de la gente somos seguidores, ¿sí? Me incluyo, ¿no? Porque todos somos, Claro. o sea, es poco el que busca ser un líder, ¿no? Pero nos gusta que nos digan las cosas. O sea, es este aspecto emocional tan fuerte, y lo dices tú muy claro, esta sutil diferencia entre saber algo e inventárselo, lo que yo te decía, ¿no? Yo me invento algo, finalmente eso es lo que es una revelación. O sea, ¿por qué? Porque una vez que supuestamente se te reveló a ti, a todo más que lo transmites, ya no es ya no es una revelación, ya es algo que fue de oídas. Y dice, podríamos encontrar muchos ejemplos donde podríamos escoger alternativas mucho mejores a la revelación. Tan sencillo. O sea, lo que yo quiero es
transmitirle el mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Perfecto. Bueno, si soy Dios, todos me escuchan, todos en el planeta lo oímos. Sí, soy Dios. Préndele a la tele. Ahí estoy yo. No tengo tele. No te preocupes, dibuja como Harry Potter, dibuja con tiza y yo me voy a aparecer ahí, ya te estoy hablando. Bueno, sí, soy yo. Mira, no hagas esto, no lo arregles. Me tienes que rezar. ¿Por qué? Porque te chingaste, güey, porque me gusta que me recen. Soy un ególatra, ¿no? Claro. Soy. O sea, el argumento de revelación por supuesto, también muy poco efectivo, ¿no? Para diseminar el mensaje. Por ejemplo, tengo una sección donde menciono las apariciones de la Virgen, y entonces está la Virgen de Fátima, que de alguna manera se revela a 3 pastorcitos malnutridos en Portugal para revelarles futuros cambios socioeconómicos en Rusia o algo por el estilo. O sea, si esa es la mejor forma que la Virgen se puede imaginar para cambiar las tendencias violentas de la humanidad, pues estamos perdidos, ¿no? Estamos por nuestra cuenta realmente. Y tenemos que salir por nosotros mismos en vez de esperar que revelaciones a través de pastorcillos y cosas por el estilo funcionen. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, siempre se le revela a la gente con menos influencia. Oye, güey, ¿quieres llegar a más gente? Revélate la influencia, ¿no? O sea, dales una buena espantada, güey, ahorita te me vas a sensacional y demás, ¿no? O la otra que es, y se los he comentado, aquí lo genial es esto, ¿no? Cómo llegamos a conclusiones, es como la ciencia, o sea, la evidencia y el método científico nos lleva a alcanzar las mismas conclusiones, a hacerlo repetible, y eso es lo que nos da certeza de que algo es correcto, ¿no? Y cómo llegamos a las mismas conclusiones siendo de alguna manera de orígenes distintos, o sea, similares porque somos latinoamericanos, para ver distintos en circunstancias diferentes, y alcanzamos lo mismo, ¿no? Yo lo he comentado también en el programa, y conforme vayas escuchando programas para atrás, porque sé que apenas has escuchado un par de programas, pero, por ejemplo, se los decía yo, por ejemplo, cada que es 12 de diciembre y lo tratamos lo de la Virgen, que se los digo, bueno, curiosamente la Virgen María nada más se adapta, nada más saca franquicia en los países o en los territorios con dominación católica. No se aparece en países protestantes, en países islámicos, etcétera, ¿no? Claro. Las experiencias cercanas a la muerte, la gente tiene una experiencia cercana a la muerte y ve a Jesús, a lo que su particular dogma o credo religioso sí, uno esperaría que hubiera cierta convergencia en esas experiencias, ¿no? Sí, correcto. Y por ejemplo, aquí algo que tienes también aquí más adelante, cuando estos aspectos, cuando hablas, por ejemplo, de la vida extraterrestre, es que, de que cómo, por ejemplo, tendría que repetirse el mismo cuento una y otra vez en cuantos posibles planetas, porque cuando uno conoce un poquito más, y es donde sale uno un poquito del cascarón que nos tiene escrito precisamente el adoctrinamiento religioso, es donde viene esa disonancia cognitiva. A ver, o sea, cuando tienes siquiera un poco de idea de lo vasto que es el universo, sería un terrible desperdicio de espacio, ¿sí? Entonces, esta historia de la pasión, o algo similar, tendría que repetirse una y otra vez, ¿no? Claro, entonces, lo que yo llamo la gira interestelar de salvación, ¿no? Exactamente. Y es una situación que dices, bueno, el simple hecho de circunscribir, por ejemplo, a veces yo lo pienso, cuando vemos una película de monstruos y demás, y que hay magia y ciertas situaciones, dices, bueno, esto funciona nada más en este planeta, en situaciones distintas ya no funcionaría igual, ¿cómo sería, no? Sí, me parece muy bueno, ¿no? Esta onda de desprecio de espacio. Se nos está acabando el tiempo, está muy buena la plática, Pablo, pero se nos acaba el tiempo, nos quedan unos 5 minutitos. Por aquí me mencionas, como cualquier libro de este tipo que se precie, tienes argumentos de utilidad, argumentos científicos, también llegas a lo de la moralidad religiosa. Por ejemplo, uno que me llama a mí siempre mucho la atención, y tú lo mencionas también, es de la expiación, que es algo verdaderamente estúpido. O sea, esto que menciono, que lo acabo de mencionar ahorita hace poquito, es esta idea de que yo, el Dios que cree todo, para apaciguar los pecados que han tenido contra mí, me hago hombre para matarme, ofrecerme en sacrificio, porque eso es un ofrecimiento de sacrificio como una virgen, o sea, soy un cordero que me ofrezco en sacrificio para satisfacerme a mí mismo, y luego morirme, y luego resucitar para sentarme al lado de mí durante toda la eternidad, ¿no? O sea, y de hecho yo por eso en alguna ocasión le he llamado esto el sacrificio imposible. Un sacrificio, la muerte, tiene valor porque es definitivo, pero en el caso de Jesús, pues sí, güey, pues
estuvo pues, con una incomodidad que 24 horas, luego se murió, luego resucitó. Entonces son 24 horas de sufrimiento y creo que cualquier paciente de cáncer terminal se sentiría ofendido al decir que ese es el sufrimiento más cabrón, porque yo creo que está brutal tener una enfermedad de ese tipo durante meses antes de finalmente extinguir tu vida, Claro. ¿sí? Y estás, entonces, 24 horas de sufrimiento rodeado por 2 mares de eternidad. Eso está bastante, bastante estúpido. Y la gente, ¿cómo es eso de que estamos compartimentalizados cuando estamos adoctrinados? Y la primera vez que piensas en esto, te quedas así de, ay, güey, ¿qué opinas tú de eso? Sí, no, totalmente. Esa parte de la redención, pues trato de hacer un análisis tan extenso como sea posible, y entonces hablo de la víctima, de la ejecución, ¿no? De los principios, de la complicidad de Dios, porque es el plan de Dios, pero utiliza, no sé, utiliza a los romanos, a Judas y a otro tipo de chusma para hacer su trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Y sí, pues, ¿qué te diré? Es una doctrina sin ninguna lógica. Una vez la empiezas a evaluar, y la parte del sacrificio humano como tal, que como menciono, tiene que ser un sacrificio sangriento y horripilante. No pudiera ser que Jesús hubiera muerto de viejo. ¿Por qué no murió de viejo, no? Había que sacrificarlo de forma horripilante para hacer el sacrificio efectivo, por así decirlo. Aquí ya me están preguntando que dónde pueden conseguir tu libro, Pablo, entonces se los voy a repetir. En Amazon, pueden decir en Amazon.com. Lo que pasa es que no me deja poner el link, voy a tratar de ponerlo, o sea, nada más buscan en Amazon, el nombre del libro es Sin Creer Creyendo, así lo buscan, Sin Creer Creyendo. Sí hay versión digital, ¿sí? Simplemente van a la parte de Kindle y le meten Sin Creer Creyendo. La tienda es la tienda estadounidense, ¿verdad, Pablo? Correcto, sí, en el Amazon.com pueden conseguir versión ebook y versión de Kindle. Y en este momento el libro únicamente está en versión digital, no existe libro impreso. Claro, porque pues así es más fácil, ¿no? Pues es mucho muy complicado y más caro lograr una edición física, ¿no? De hecho, esto es lo mismo que está ocurriendo con la música, son nuevas formas de distribución que hace que, por ejemplo, autores como tú puedan tener acceso a la publicación de un libro, ¿no? A mí también alguna vez o en algún momento, cuando yo creo que escriben mis memorias, yo creo que aquí en 30 años que mis hijos ya estén en la universidad y demás, obtendremos oportunidad de crear algo así, ¿no? Que sería muy bonito, que muchas veces es la dedicación y el tiempo, ¿no? Cada quien lo hace y bueno, yo te felicito porque tomaste la iniciativa y bueno, es algo que yo buscaré, yo voy a tratar de comprarlo. Me gustaría, la verdad, a lo mejor tener el permiso de imprimirlo, al menos para cuando alguien recomendarlo, mira, estos son estos pasajes y lo pueda la gente leer, no lo voy a redistribuir masivamente. Es la lógica de quien presta o fotocopia un libro, ¿no? Nada más es uno, ¿sí? O sea, y la gente si le gusta lo puede comprar, siempre decir, si pueden, compren el libro, o sea, requieren un esfuerzo y lo pueden apoyar a gente como él que pudo hacer este proyecto. Entonces van a amazon.com y buscan Sin Creer Creyendo o directamente en www.sincreercreyendo.com. Antes de irme, Pablo, quiero agradecerte que hayas decidido tomar la llamada, ya es muy temprano, que hayamos hecho este programa pues un poquito más ameno, ojalá no sea la última vez que quieras hacer un enlace conmigo, yo sé es complicado, tal vez en algún momento tú mismo me puedas decir ahí por el Facebook o por donde nos podamos contactar, si tienes algo que creas que algo interesante, te ha pasado algo interesante por allá, para volver a abrir el programa, esta es tu casa, y no me quisiera ir sin pedirte alguna reflexión final sobre lo que crees que tu libro puede impactar para la gente que tenga acceso a él. Sí, creo que al final es un libro que fue escrito por latinos y para latinos, ¿no? Que es la parte principal, creo yo, de esto. Y que pienso que podemos utilizar libros como este para hacer parte del trabajo que nosotros queremos hacer, que no todos lo tenemos que hacer en persona, sino que al final quizás un libro leído por un creyente en su propio tiempo y en su propia privacidad le vuelva más abierto a ciertas ideas. Ya se me olvida que luego lo tengo que acá. Déjame ver acá por acá los tweets, porque han estado mandando algunos tweets. Ok. No, bueno,
parece que no, nada más eran algunos comentarios acerca de otros aspectos de la plática. Ya me preguntó por acá dónde está, ya parece que ya les cayó el 20 de dónde buscar el libro. Y bueno, pues repito, yo te agradezco mucho que y te agradezco, Pablo. Pues ojalá podamos lograr que llegue un poquito más de este tipo de literatura a más gente. La verdad, la prosa me parece que es muy ágil. Tienes por ahí un par de, de analogías interesantes. Por ejemplo, esa que haces, se las dejo ahí de tarea a los que compren el libro, la que haces de fantasía. Yo voy a ver qué puedo hacer. Ahorita lo que pasa es que desgraciadamente tengo mucho que leer atrasado. Traigo 3 libros atrasados que no he tenido chance. Es lo que pasa cuando tienes un bebé de 5 meses. Entonces, claro. Pero quisiera agradecerte, repito, y bueno, que más gente como tú tuviera esta iniciativa, ¿no? Sí, por supuesto. Ojalá que ese sea el principio de un poquito más de literatura ateísta o de pensamiento crítico en Latinoamérica, definitivamente. Sí, no ha sido fácil. Bueno, Pablo, te agradezco mucho y pues, si quieres aquí te quedas tantito, estás en tu casa y yo te reitero la invitación para que en el futuro pues, tienes alguna cosa que comentarlo. A lo mejor en una de estas, por ejemplo, yo te pediría, por ejemplo, al auditorio de Masa Crítica, no sé si estuvieras de acuerdo, por ejemplo, en regalar un par de ejemplares, te lo dejo de tarea, ahí dímelo durante la semana, piénsalo, a lo mejor alguien que conteste alguna cosa, algo que me pase, si yo lo publique en el Twitter, algo, si le puedes regalar 1 o 2 ejemplares. Sí, electrónicos, no sé cómo podemos regalar pidiéndoles que no. Mi agencia literaria está trabajando en ciertos códigos de regalo que podemos utilizar y cuando los tenga podemos estar en contacto y creo que lo interesante sería crear un poquito de discusión. Claro, y ahí podríamos hacerlo para un siguiente programa. Pues bueno, te agradezco mucho, Pablo. Yo voy a despedir el programa porque ahora sí fue un programa largo. Quise dejar todo el tiempo posible para que tú nos platicaras de esto y me parece que eso es lo que hace bonito. Cuando tengo la oportunidad de tener aquí a alguien en el programa de este tipo, hace que el programa sea más interesante y que a más gente le guste promocionarlo, verlo y participar, ¿no? Porque ahorita sí, desgraciadamente con la plática, pues no vi todos los mensajes, fui viendo algunos que me parecen muy buenos, me dice, por ejemplo, Mayerling, ¿dónde consigue el libro? Para restregarlo y para zorrajárselo a la gente en la cara. Está muy bueno. Dice, lo compro, lo imprimo y luego lo empasto para después en la cara. Está bien, ¿no? O sea, es parte de... Lee las profecías de Daniel. Pues mira, güey, lee a Pablo Brand. O sea, sería algo bonito. Yo, por ejemplo, llegué a imprimir, por ahí lo debo de tener todavía guardado, hice un tríptico que yo tenía 3 o 4 copias porque pasaban seguido los testigos de Jehová o los mormones en algún momento a platicar, entonces yo no tenía que darles, ¿no? Entonces, mira, bueno, ten eso, y llegaba un momento donde me decían, sí, toma todos mis libros, pero yo no te recibo un tríptico, le digo, no, pues entonces toma tus cochinadas, ¿por qué? Porque va de 2 vías. Claro. Y eso me lleva, antes de despedir el programa, estoy buscando que los que me siguen en Twitter, que repito, es @ramasnight, ramas y luego night como caballero en inglés, como caballero andante. Los que me siguen, lo comenté ayer, por ejemplo, de que muchas personas tienen un perrito, un amigo, un vecino que de repente los visita. Yo tengo un testigo de Jehová. Este señor, de repente pasa y me saluda, o sea, no sé si me ve como un bicho raro, pero me parece que es bastante sincero en el aspecto de que le caigo bien. Y como que soy una cosa rara, y dice, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo es que no cree nada? Y tiene una familia y está en casa. Entonces, como que me da esa impresión de que lo saco mucho de onda, ¿no? Se está dando la oportunidad que a lo mejor en esas venga aquí el programa y tengamos un debate. Sí, me gustaría incluso que trajera a otro loquito, porque él al menos como que le está como que de repente dando vuelta a la chaveta y me da crédito de por qué pensamos como pensamos los que no creemos, ¿no? Entonces creo que ese programa sería muy bueno porque parece que le predicamos al coro, ¿no, Pablo? Por ahí todavía estás. Aquí está. Sí, en muchas de las ocasiones eso sucede y creo que la gran ventaja que tienen también los religiosos es que tienen ciertos medios más masivos de comunicación, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si piensas en este señor Bermúdez, por ejemplo, que tuvo todo un programa criticando el ateísmo y que le he enviado peticiones para debate y todo, como que ellos tienen más acceso a medios y más acceso a las masas, de alguna manera.
exactamente, y es algo que acá, por ahí tengo otra persona que se me olvida el nombre, ahorita se los paso, espérame, que también por ahí me contactó en Twitter, y él tiene interés en, otra les digo, menciones, siempre se me pierden las cosas. Él se llama Carlos Becerra, él es de Perú, y me dice que se ha agarrado también ahí con este señor, con Bigotrol, con Alejandro Bermúdez Rosell, bien conocido en el bajo mundo del ateísmo y de los descreídos como Bigotrol, y que pues no, o sea, que la verdad hasta lo amenazó de manera, o sea, utilizan ardides muy gachos ahí para silenciarlos, ¿no? Entonces, a ver si puede también venir al programa, venir y platicarnos un poquito acerca de eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer. Yo tengo ya que despedir el programa, pues ya es bien tarde, mi hija se tiene que dormir, tenemos que acabar, Pablo se tiene que ir a trabajar, lo que tengamos que hacer todos. Entonces, yo quiero agradecerles nuevamente a todos que hayan estado aquí. Esto fue Masa Crítica, y no me pregunten por qué no pongo música, de verdad, porque no he encontrado una forma de hacerlo sin que se oiga todo feo, porque la verdad le faltan, como para hacer un programa así en producción bien hecho, le faltan herramientas al YouTube, pero bueno, al menos ya tenemos video, ¿no? Ahora pueden así ponerle tinta a la pantalla para que no se les rompa un espejo por ahí atrás porque salgo yo. Entonces, pues bueno, aquí estamos tratando de trabajar para todos ustedes. Yo les agradezco que hayan estado aquí y que me hayan acompañado durante estas más de 2 horas de programa con Pablo, con un servidor, Gerardo Romero Quijada. No se olviden que nos pueden encontrar en facebook.com/podcast Masa Crítica, así como en masacritica.podbean.com, que es el sitio oficial, o simplemente busquen en su navegador Masa Crítica, el podcast ateo. Por último, el Twitter del programa es @masa_crítica. Yo les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo esta noche y nos vemos la próxima semana, si todo sale bien, si no pasa nada. Y bueno, es un placer. Yo les digo bye bye. Adiós, Pablo. Nos vemos. Chao. Saludos.